Hola, ¿qué tal? Estamos con Klaus Droste. Él es decano de la Facultad de Psicología y Humanidades. Humanidades de la Universidad San Sebastián de Chile. Bienvenido a nuestra casa, Gracias, Klaus. Felipe, gracias. Feliz de la vida estar acá. Queremos conversar ahora. Klaus ha venido con motivo, digamos, del Congreso Trasciende, que es el Congreso de Ética y Ciudadanía. Y específicamente le hemos pedido que pueda compartir con la audiencia una ponencia sobre la educación del carácter. Entendiendo un poco que el Congreso es un Congreso sobre ética y ciudadanía, la respuesta se cae madura, ¿no? Klaus, desde tu experiencia, ¿cómo relacionar la ética y la ciudadanía con algo tan complejo como la educación del carácter? Mira, no sé, no me resulta tan difícil vincularlo. O sea, Ok. si uno lo piensa bien, el ser humano naturalmente es un ser social, digamos, y como persona está destinado a la comunión con otros. Ok. ¿Sí? Y en esa comunión con otros, el radio más amplio, no siendo el mundo lo más amplio, es la ciudad, la ciudadanía, el compartir no sé, un grupo más amplio que el del barrio o de la propia familia. Y el ser humano es un ser que de alguna manera tiene que nacer dos veces. ¿No es Interesante. cierto? Sí, sí, porque en el fondo nace un animal y un animal, si está todo físicamente bien, no va a tener ningún problema. Ujú. Pero no está garantizado que nosotros vivamos, estando físicamente bien o orgánicamente bien o biológicamente bien asistidos como seres humanos. O sea, Ujú. tenemos que empezar un proceso como de humanización. Ujú. ¿Sí? Y cuando la educación ha llegado como a su autoeducación es cuando uno podría decir que tiene como una palabra mental que le permite vivir como un ser humano que va orientando sus decisiones en orden no solo al bien individual, sino al bien individual subsumido en el bien común, que es el bien de todos. Ok, ok. Ya. Y ese proceso no se puede llevar a cabo si uno no adquiere hábitos, y los hábitos son virtudes. Ok, Entonces, ok. para tener una vida social en paz, ordenada por seres libres que se comportan según que se sienten parte de una comunidad, no solo tienen que entenderlo, sino que tienen que ser capaces de poder orientar decisiones que se sostengan en el tiempo en esa línea, y eso no se hace si uno está mínimamente maduro. Ok. Y desde el punto de vista de que está equilibrado en sus tendencias, por así decirlo. Hay un equilibrio entre sus ideas, su corazón y sus acciones. Y eso lo hacen las virtudes, Ok, ok. creo yo. Y una pregunta, siguiendo un poco tu reflexión, digamos que para que las sociedades progresen, tenemos que ponernos de acuerdo, por decirlo de una forma, ¿no es cierto? Eh, ¿Y qué pasa si es que yo o los jóvenes dicen, ok, estas son mis tendencias, estas son, digamos, mis inclinaciones, ¿no? Y esas van en contra de otras tendencias, otras inclinaciones. O sea, es un tema simplemente que nos ponemos de acuerdo, como por ejemplo la luz roja, paro, y la luz verde, avanzo, ¿no? Es un acuerdo nada más, es un contrato, o por ejemplo, no sé, estoy en luz roja, pero hay una ambulancia atrás y se está muriendo alguien. Entonces, me paso la luz roja, o sea, es solamente un acuerdo. No, es que, bueno, evidentemente que en la vida social se requiere llegar a ciertos acuerdos, pero lo que es lo basal en la vida social no tiene que ver con acuerdos, tiene que ver con que nos demos cuenta que somos. O sea, es como darse cuenta y tomar conciencia de nuestra naturaleza y vivir conforme a lo que exige ella. Y en ese sentido no es choque de tendencias. Yo tengo que ver en mi vida, bueno, qué tengo que mejorar en orden a poder convivir con otros. No Ujú. solo por un acuerdo, sino que tengo que capacitarme para poder, no sé, ceder y buscar un bien que trasciende mi apetencia inmediata por un bien que es conveniente para otros. Y en ese sentido, eh, no es tanto un acuerdo, ¿no es cierto? Es como captar la verdad de las cosas. Claro, eso es muy, muy abstracto. ¿Qué le dices a un chico que te dice, profesor, Klaus, ¿y qué cosa es el bien? ¿Qué le dices a un chico? Mira, a un chico que me pregunta eso, le diría, mira, tú me preguntas qué es el bien. Preguntémonos una cosa antes. Ok, ¿Tú quieres ser feliz o no? Y si me preguntas por el bien,
algo tendrá que ver con una búsqueda, con una pregunta de algo que inevitablemente tiene que estar en el horizonte de tu bien, de tu felicidad. Ujú, Entonces pensemos en serio, ¿qué es ser feliz? ¿Qué ujú, será ser feliz? ujú. Bueno, y eso, a eso me refiero que eso no es tanto un acuerdo. Las personas cuando, bueno, tienen buena voluntad, un mínimo de buena voluntad, pueden ir descubriendo de que hay algo que quizás inmediatamente parece que responde a su anhelo de felicidad, pero termina derrumbándose. Eso lo ha visto uno muchas veces. Sí. Entonces, ¿en qué consiste la vida feliz? ¿En la vida voluptuosa? ¿En vivir según uno mismo y tener abundancia de bienes? ¿En la vida activa? Y es que podamos tener equitativamente repartidos los bienes de la comida, la vivienda, la salud. ¿Meramente eso, la justicia? ¿O, o no será más bien el don de sí mismo a los demás? Ujú. Que posibilita que haya justicia y que posibilita que uno pueda crecer y superar su egoísmo. ¿No será ser feliz la amistad, por ejemplo? Ujú. Yo creo que un joven puede ir haciéndose esa reflexión, captando que en el fondo lo que desea es amar y ser amado, que es lo que uno busca en la vida, sino que eso. Claro, no sé si necesariamente lo entiendan como amar y ser amados, pero sí sentirse queridos, querer Sí, a alguien, ¿no? sí. Pero en una sociedad, o sea, te sigo perfectamente, pero en una sociedad donde casi casi no se sabe ni qué es el bien ni qué es el mal, y todo depende de mi opinión, tu opinión, y al final de cuentas cómo te sientes, creo que es una pregunta relevante, ¿no? O sea, tratar de ponerle algunas características a ese bien, ¿no? Y en esa línea te preguntaría, si yo soy un alumno, te digo, ok, pero ¿qué cosa es el bien? Para usted es una cosa, para mí es otra. De repente el bien ahorita es que yo me vaya a mi casa a descansar y no esté en la clase, por decirlo algo, Ya, ¿no? perfecto. ¿Qué características le podemos dar al bien? Tú dices al bien como objeto, no, no, ahí estoy medio perdido. Al bien, digamos, tú dijiste la persona que haga el bien, que busque el bien común, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? Es algo muy abstracto, o sea, en concreto, ¿qué cosa es hacer el bien o qué cosa es el bien común? Ah, ya, bien, pero es que eso amerita una reflexión, no, no llegar y dar una respuesta, porque tú dices ya, ¿qué es el bien? El bien es el término de una inclinación. O sea, tú llamas bien Término de una de una inclinación. inclinación. Ok, Entonces tú dices, es bueno para mí irme a mi casa ahora porque quiero descansar y pasarme la lata de estar en la clase. claro, Ya, tú evidentemente que eso lo juzgas como bueno, y es bueno descansar, claro, pero también es buena la clase. Entonces lo que claro, tenemos que pensar ahí es, ¿qué es lo auténticamente bueno? O sea, el claro. término de mi inclinación. Porque fíjate, tú dices, ya, para mí lo bueno es irme hoy día a mi casa y saltarme la clase. Y te digo, ya, como el bien es el término de una inclinación, si eso es verdaderamente bueno, tú yendo a tu casa vas a poder verdaderamente descansar y no lamentarte de no haber venido a la clase. Ujú, Vas a estar tan bien si al final lo que tenías que hacer era estar en la clase a pesar de que te diera lata. ¿Dónde vas a descansar más? Porque el bien tiene que ver con un descanso. O sea, que ujú, uno pueda reposar en la posesión de algo. ujú, Y los jóvenes muchas veces, y nosotros todos, a veces nos dejamos llevar por ciertos como espejismos de ciertos bienes ujú. que lo son, pero quizás no son lo correspondiente, porque al Al tenerlos, momento, al dices, momento sí, ya, pero una vez alcanzado se nos se fuma como el agua entre las manos. ya, Entonces el joven lo que tiene que ver es, está bien que yo busque mi bien, pero entre todas las posibilidades que tengo, ¿no podrá ser que ese bien y ese descanso lo encuentre en eso que ahora inmediatamente rechazo como malo? mm, Entonces puedes hacerlo reflexionar un poco en esa línea, porque evidentemente lo que les cuesta es pensar un poco más a largo plazo, pero si no logran hacer eso, la verdad es que se van a ir llevando desilusión tras desilusión. tras desilusión, ¿no? Sí, ese es un tema interesante, tener un horizonte, digamos, más a largo plazo, o sea, una visión, ¿no? O sea, en qué tipo de persona me quiero convertir, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es la vida feliz? ¿Qué es Claro, ser un hombre pleno, claro. exitoso? No sé, ¿qué es eso? Yo normalmente lo que les digo, yo enseño antropología, les digo es que el bien es aquello que te desarrolla como ser humano. ¿Y cómo te das cuenta? Te das cuenta por los efectos, te das cuenta por los efectos, por cómo impacta de repente que te quedes en la clase y luego, bueno, vas a rendir mejor en el curso, vas a aprender más,
vas a lograr tener un título, ¿no? Vas a tener una sabiduría mayor que te va a permitir abrir otras puertas y que te va a permitir tener incluso desde satisfacer necesidades básicas en la línea de Maslow, ¿no? Hasta ir avanzando en necesidades un poco más profundas o psicológicas, hasta espirituales, Sí, ¿no? sí. Eh, pero ahí entramos también en cuando, claro, depende cómo lo mires, porque si el muchacho está enfermo y necesita irse a descansar, de repente sí es un bien que en ese momento se retire a descansar, distinto a alguien que simplemente está cansado y por flojera, digamos, se retira de la clase, Evidente, o sea, tienes toda la razón, ¿no? pero él mismo lo va a experimentar en una cosa. Y es que el bien, como es el término de inclinación, y uno acertó en la elección de ese bien, lo que va a cosechar es alegría. Claro, Entonces, si yo, evidentemente hice un juicio donde no me pasé una trampa a mí, donde en el fondo soy flojo y quiero irme a mi casa y me excusen que estoy enfermo, si eso no es lo propio del hombre bueno, voy a sufrir lo típico del hombre que no es bueno. Y es que, aunque hace lo que quiere, no está contento a la larga, no cosecha la alegría o el gozo que significa haber hecho lo que había que hacer. no, y que siente además que ha vivido una vida que no es la suya, ¿no? Porque en el fondo dice, existo, tomo decisiones, pero no estoy contento con esto, o sea, esto no... No, Y en ese sentido he perdido el tiempo, por decir una manera, claro, y ¿no? va experimentando tristeza. A la larga la vida se vuelve un poco triste, un poco fofa. Ahí, por ejemplo, ayer yo justo estaba, por cosas de la vida, estaba revisando la introducción del libro, no sé si lo has leído, de los 12 hábitos de Jordan Peterson. No lo leí. Bueno, en la introducción indica algo muy simple, ¿no? Yo lo había leído y no me acordaba de que lo había leído, o sea, la reflexión la tengo, pero me llamó la atención de que haya estado ahí porque no asociaba el libro con lo que dijo, ¿no? Y decía que siempre es importante en una sociedad tener creencias y valores porque eso te permite de alguna manera tener objetivos y saber si estás avanzando o no. O sea, si yo estoy avanzando en mi carrera es porque voy pasando los cursos, es porque voy, digamos, teniendo notas, ¿no? O voy avanzando en la vida es porque, bueno, estudio, me desarrollo, tengo una novia, me caso, bueno, en fin, no tengo hijos, en fin. Entonces, él indica que las sociedades que no tienen valores ni objetivos que están relacionados a los objetivos, terminan cayendo en un nihilismo, en un sinsentido y en una tristeza profunda, que va un poco en la línea de lo que estás diciendo tú, ¿no? O sea, al final de cuentas, porque si no tienes esas cosas claras y haces ese bien que tú crees, pero que en realidad no te hace bien, terminas en esa tristeza, Sí, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí te hago una pregunta, si entramos al tema de la tristeza, ¿no? Tú además eres psicólogo. Hasta antes de la pandemia, en el mundo se suicidaban alrededor de 800.000 personas. Y eso es una data formal. Es una data, digamos, en los países más, digamos que, ordenados, por decir una manera. Los más informales, no necesariamente la data es real. Pero bueno, 800.000 personas. Luego de la pandemia, hay evidencia de que los temas, digamos, relacionados a la salud mental, y específicamente a la depresión, se aumentaron en un 40%. Entonces, si tomando solamente los 800.000 tienes 1.7 personas por minuto, estás hablando que si tenemos una conversación de 60 minutos, 90 personas se han quitado la vida en el mundo por un sinsentido, evidentemente eso también tiene un componente orgánico, no necesariamente es únicamente por cómo vives, pero el entorno te impacta, ¿no? Entonces ahí me hago esta pregunta, ¿no? ¿Qué tanto crees tú, porque además lo estás relacionando en cuanto al bien, al verdadero bien y a que te da esta alegría y el bien, digamos, que no es verdadero, al final no sientes como que no te desarrolla realmente? ¿Qué tanta relación crees que puede existir entre una persona o alguien que decide educar su carácter, ¿no? y la salud mental? O el bienestar, o la falta de sinsentido, ¿no?
¿Cuán relacionados pueden estar? Sí. Bueno, bastante, porque o sea, independiente de la parte médica, biológica, que tú dices que eso es una cosa que podría estar... Porque, perdóname que te interrumpa, Dale, siempre en dale. la psicología es como si el tema es genético, ¿no? O es ambiental. Pero tú puedes tener una carga genética y puedes trabajar el tema ambiental y justamente educar tu carácter, ¿no? E incluso ir en contra de esa tendencia genética que puede ser de repente la abuela, el abuelo, que Sí, tenía, claro, ¿no? sí, claro, claro. Sí, pero es que o sea, que la psicología es difícil que lo pueda resolver, porque generalmente en la psicología hay como una ausencia de comprensión de lo que es la voluntad en el ser humano. Ya es como una potencia como que es difícil que aparezca. Ya, Ya. o es una pulsión, o es el ambiente, o es una idea, un pensamiento. Pero el tema de la posibilidad de poder hacer una elección real es algo que es difícil que aparezca. ¿Ya? Y en ese sentido tú tienes razón, porque uno puede ir haciendo ciertas elecciones en su vida, independiente a veces de las condiciones en las que se encuentra. ¿Te impacta para bien o para mal? No, claro, para bien o para mal, porque tú eliges bien o eliges mal, pero lo que está claro es que cuando eliges mal, retrocedes. Cuando eliges bien, te incrementas en tu libertad. Eso es lo que está muy claro. Entonces, evidentemente, cuando alguien ha llevado una vida donde ha estado muy a merced de su deseo inmediato y ha ido haciendo una vida muy a la medida de sus deseos, se transforma en una isla, ¿ya? Y las relaciones se vuelven poco nutritivas. Es una persona, en verdad, que aunque puede estar rodeado de muchas personas, puede estar muy solitario, muy ensimismado. Te interrumpo ahí. Dale. Hay un estudio famoso en Harvard que tiene más de 60 años sobre la felicidad y el principal predictor de felicidad es justamente las relaciones sociales. Eso de todos modos, sí, porque eso es como ineludible. O sea, la verdad es que estamos para eso. O sea, somos así. Entonces, cuando al final tú te quedas con una ficción de tu vida y además nunca has ido, por decirlo así, poniéndote límite a tus deseos, lo que se va incrementando en ti es como ese ensimismamiento, ¿ya? Y ese ensimismamiento, que al final se transforma también en un problema afectivo grande, porque al final tu afectividad se vuelve muy intemperante, eres una persona que está como muy desparramada, ¿ya? Okay. Y en el fondo también muy triste, muy insatisfecha. ¿A qué le llamas desparramada? O sea, para seguirte un poquito... Desparramado o sea, le llamo sin conducción, consistencia. sin consistencia, sin dirección. Ya, ok. Como sin pondus, Ok. sin poder sostener una ruta. Ok. ¿Ya? Entonces, en ese escenario ocurre que cuando se presenta una dificultad, cuando tú eres así, una dificultad que se interpone entre lo que yo quiero, que deseo, y aparece la dificultad, esa dificultad en una persona con carácter no lo hace abandonar la búsqueda del bien. Claro. Porque no inmediatamente saca la conclusión de que son malos. Claro. Hoy en día se diría que una persona que tiene claro la línea que tú me estás diciendo y que además entiendo que hay toda una postura filosófica detrás, ¿no? Sería una persona que en términos más modernos, digamos, es que tiene tolerancia a la frustración. Sí, ¿no? ya, sí. O sea, yo sé lo que quiero, sé que van a haber problemas, pero ahí estoy. Claro, pero esto es más que la tolerancia a frustración, porque en el fondo no es que me frustre y no soporto que haya una dificultad, sino que lo va pasando muchas veces en la mente del joven es que porque hay una dificultad, es decir, es un bien difícil, no es un bien. Claro. Dejó de ser un bien. Claro. ¿Ya? Eso hoy día está inundado de eso. O sea, bueno, eso es por confundir el bien con lo agradable y lo fácil y lo sencillo, digamos. que a veces es justamente lo contrario. Tal cual. La gran mayoría. Yo le digo a mis alumnos, si tú quieres tener una gran esposa, no va a ser fácil conquistarla. Si quieres tener un gran título, no va a ser fácil tenerlo. Si quieres tener un gran trabajo, no va a ser fácil tenerlo. O sea, lo bueno cuesta. Es que sí, eso es lo del Quijote que le decía a Sancho, que los jóvenes ya no se lee ni el Quijote, pero decía, Sancho, lo que cuesta poco se estima en menos. Claro. Entonces, el carácter es el que te va ayudando a perseverar en un camino, superando dificultades que al final se transforman en oportunidades de mayor crecimiento. Claro. ¿Sí? Entonces, una persona así, frente a dificultades que se presentan en su vida, no se le conmueve la vida completamente.
A una Ahí, persona ahí que... te interrumpo, porque Dale. estás diciendo no se le conmueve, o sea, es como que es una persona que tiene una firmeza dentro de las dificultades, por decirlo de Claro, una manera, claro, le ¿no? tambalean las cosas, pero Claro. no se le derrumba. Ya, ahí, por ejemplo, eh, yo siempre he sido enemigo de, estoy citando dos libros de los cuales yo soy enemigo de esos títulos, ¿ya? Ya, Uno, Las 12 reglas para vivir, ya. ¿no? Estoy siempre enemigo de los 5 pasos para ser feliz, los 4 pasos para superar la depresión, pero debo reconocer que hay un libro que me quitó un poco me cayó la boca, ¿no? Ya. Que creo que además es un libro que recoge mucha sabiduría clásica, o sea, yo te escucho y yo pienso en Aristóteles, en Sócrates, en Platón, en Santo Tomás, en libertad, voluntad, inteligencia como capacidades humanas, ¿no? En fin. Bueno, este libro se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, no sé si lo has leído, He escuchado el ya, título. Stephen Covey, dan Ya. risa, ¿no? No, Pero bueno, son autores que de alguna manera como que muestran algo con otros términos, pero en realidad es algo que ya se dijo. Y Covey habla, justamente en la línea que tú estás diciendo, de que no te derrumba una dificultad, ¿no? Que te puede golpear, pero no te derrumba, tú sigues con el objetivo claro. Habla de la diferencia. Bueno, hay una parte la primera parte es la victoria privada. O sea, él dice, si quieres que te vaya bien en la vida, tiene que haber una victoria privada primero y luego. Y en la línea de que haya esa victoria privada, de tener objetivos claros, saber qué quieres en tu vida, habla de la diferencia entre ser proactivo o reactivo. La persona reactiva es la persona que no tiene claro hacia dónde va. Entonces, ante una dificultad, hasta puede olvidarse de hacia dónde estaba yendo y cambia, digamos, de objetivo y reacciona para bien o para mal. La persona proactiva es la persona que sabe hacia dónde quiere ir, sabe que ha tenido un impacto y que ese impacto, digamos, está reformulando unas cosas que tiene que hacer porque de repente, pues no sé, se quedó sin trabajo o el proyecto no salió adelante, pero tarde o temprano regresa porque sabe que hacia allá está yendo. Entonces, él habla justamente de los proactivos y los reactivos. activos. Voy a poner un ejemplo muy claro que se lo digo a mis chicos, ¿no? Te da un cáncer. Ok. Hay gente que se le derrumba la vida porque le da un cáncer. Yo digo, sí, el cáncer es un drama, ¿no? Pero hay personas que tienen claro qué quieren de su vida, cómo quieren vivir, cuáles son sus creencias, cuáles son sus valores y alinean toda su energía, evidentemente, para luchar contra la enfermedad y en caso no la ganen, porque hay probabilidades de que no la ganes, digamos, dejar algo porque va de acuerdo a sus valores. Entonces, el cáncer no la derrota, de alguna manera. Mientras que otra persona que no sabe bien qué quiere la vida o que de repente su objetivo no era un objetivo tan profundamente humano, se derrumba con un cáncer y es totalmente reactiva al cáncer. ¿Me dejo entender? Sí, 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 claro, claro, claro. Ya. ¿Qué piensas de eso? O sea, de las personas proactivas y reactivas. ¿O cómo lo relacionarías con lo que estás hablando tú, de que no te derrumbas frente a una dificultad? Mira, es que yo lo asocio a hábitos. Claro. Ya, hábitos, ¿en qué sentido? Que una persona que le falta un mínimo de temperancia, siempre va a ser una persona que tiende a la reacción. Porque Ya, está ok. más en la inmediatez, más en la superficialidad, Ok. más en el gusto inmediato de las cosas. Y el que tiene más bien proactividad es alguien que tiene al menos un mínimo de templanza o de temperancia, la afectividad básica de lo que tiene que ver con la alegría, la tristeza, el deseo, el rechazo. ¿Qué es? Has más o dicho menos templanza y es lo mismo, temperancia o templanza. ¿Cómo definir la templanza? ¿Cómo Es una virtud. Sí, claro, sí, sí, sí. ¿Cómo sí, sí. definirla? Es un hábito que, digamos, vigoriza el apetito concupiscible, de manera que los movimientos que tienen que ver con la alegría, la tristeza, el deseo, el odio, el amor y el rechazo, ¿Los regula? los regula. Los regula de Les tal da la punto que temperatura. Ya, ok. Por eso Les da viene, la por eso viene temperatura. la palabra temperanza. Tempera, claro. Ya, y lo Cuando- estás viendo como un hábito, no como una virtud. Es que toda virtud es un hábito, entonces prefiero hablar siempre de hábito, porque en el fondo es un habere, es una posesión. Claro. O sea, no es simple una fuerza, por decir, virtud como de vir, como de fuerza, de vigor. No, es una posesión, que siempre es un incremento de tu libertad. Entonces,
una de las penas a veces es separar un poco la virtud del hábito, porque en el fondo dentro de los hábitos, que son cualidades difícilmente removibles y que perfeccionan en este caso la naturaleza, parecen simplemente como cosas más operativas, digamos, como Sí. Te diría que hasta separar la virtud del hábito y hasta yo me iría a algo más concreto incluso, aunque el hábito es bien concreto, de las habilidades. Mm. Eh, Hace 3 semanas, yo siempre había hojeado, yo soy educador, pero soy también bastante interesado en temas psicológicos y siempre había leído por distintos lados, pero nunca había leído completo el libro de Inteligencia Emocional de Goleman, que revolucionó, digamos, el concepto de la inteligencia, ¿no? Y en el cierre del libro, él termina hablando de que todas estas habilidades o componentes, digamos, de la inteligencia emocional terminan transformando el carácter y terminan generando hábitos y virtudes, ¿no? Entonces, no solamente me quedaría en virtudes, hábitos, sino incluso hasta habilidades concretas más pequeñas, ¿no? Que hoy en día la gente no necesariamente tiene. O sea, la gente no sabe, por ejemplo, eh, resolver conflictos. La gente no sabe ponerse en los zapatos del otro. Pensando en el libro de Goleman, ¿no? Sí. O sea, ser empática, ¿no? La gente no sabe trabajar en equipo, que son cosas muy prácticas y que no necesariamente tienes que ser un hombre de gran virtud, ¿no? Para tenerlas, digamos, y que la gente ni siquiera las tiene, Mm. ¿no? Entonces, sumaría, ¿no? Hábitos, virtudes, hábitos y habilidades, digamos, concretas, ¿no? Mm. Eh, pero te corté. No, pero está bien, porque en el fondo tenía que ver con la reacción y la proacción. Sí, Y el proactivo, que decíamos, o sea, cuando tú careces de esas habilidades, hábitos o virtudes mínimas, te dejan la reacción. Pero la proactividad supone no solo un mínimo de temperancia, pero la apertura a la fortaleza. Porque la claro. fortaleza es la que te permite ver el bien arduo, o sea, el bien futuro, no el bien inmediato. O sea, cuando alguien es proactivo, tiene un mínimo de apertura o un horizonte Claro. Respecto a lo que está por venir. Y no solo lo que está por venir, sino que lo que yo quiero alcanzar. Claro. Y eso es lo que te permite a ti poder orientar una acción, ordenar tus elecciones, priorizar, jerarquizar, renunciar, prever, precaver. ¿Y qué hacemos con una juventud que está acostumbrada a la reacción rápida? Porque en un momento has hablado justamente de que el que es reactivo no, no ha internalizado tanto los hábitos o no tiene, digamos, esa visión más de fondo de por qué hace lo que hace, ¿no? Con una juventud que está literalmente esclavizada a las emociones y las sensaciones que te generan los multiestímulos de las pantallas, por ejemplo, Mm, mm. ¿no? Porque hay gratificación inmediata. Entonces, es mucho más adictivo quedarte en tu celular viendo las redes, la vida de gente que ni siquiera conoces, Sí, ¿no? claro. Comparándote con tu vida o viendo tus fotos, cuántos likes tiene, lo que fuere. Te da mucho más gratificación eso que de repente salir con los amigos. Porque salir con los amigos no es tan inmediato, o sea, tienes que llamar, tienes que coordinar, tienes que quedar, tienes que de repente ir a la casa porque el otro no quiere ir. Entonces, ¿qué hacemos con una juventud que está eh, muy acostumbrada a la sobreestimulación y a la gratificación inmediata? Mira, es difícil, es muy difícil, porque además creo que están a veces muy solos los jóvenes. O sea, aquí mira, hay que entender, creo yo, volviendo al principio, que cuando hay vida social, la vida social pone de manifiesto que hay una dependencia de unos con otros. Y existen adultos, jóvenes y niños. Y de alguna manera los niños y los jóvenes se deben un poco a los adultos y al don de ellos y a un mínimo de madurez que ellos puedan tener. Y los Y a adultos a los cierto- ancianos. pero por supuesto, entonces como toda una comunidad, entonces nadie aquí madura solo. Claro. Implica que haya alguien que se preocupe de ti, alguien que esté atento a ti, alguien que te acompañe, que te guíe, que te oriente, que te sostenga, que te haga probar algo, pero puedas saborear algo y no vayas a poder imaginarte. Te puedes imaginar cómo sabe un chocolate,
Claro. Pero no puedes saborear lo que significa compartir el chocolate porque tus sentidos te dicen que es menos para ti. Entonces, necesitas de alguien que te apoye y te haga experimentar el gusto de compartir con otros y renunciar inmediatamente por un bien más a largo plazo. Y eso es educar. Claro. Bueno, se ha hecho cortísimo. Sí, nos están correteando. Sí, no, pero nos hemos quedado hablando y se ha hecho cortísimo. Yo simplemente te diría, ¿qué le dirías a los jóvenes de por qué es importante trabajar en educar el carácter? O sea, ¿cuál sería tu cierre, ¿no? O sea, es fundamental educar el carácter Para ordenar una vida, orientar una vida a una posibilidad de ser feliz. Ok. Así, tal cual. Lo conectas con la felicidad. De todos modos. De Ok. todos modos. Sí. Bueno, Klaus, muchas gracias Bueno, gracias a por ustedes, estas pues. palabras. Sí, gracias. Gracias, Felipe. Listo.